aquí estamos grabando el primer capítulo y tal vez el último de La Mansa Fox. Así que, buenos días, David. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Cientista político ya, yo no sé si ya eres cientista político, ¿no? Licenciado en Ciencia Política. Licenciado en Ciencia Hay un Política, Felipe semestre de Pavé, distancia. biólogo, biólogo, Profesor. epistemólogo, es la estrella que aceptó estar en esta cuestión, porque Claro. si no, nadie más nos Debo aceptó, aclarar, Felipe Pavé, que tiene un debo podcast, aclarar. que tiene un live en Radio Azul, y invita a Ana María Gasmuri, a Germán Correa, a ese nivel, Felipe. Debo decir que habían 3 personas que estaban optando a este puesto. Uno era Matamala, el otro era Alberto Mayol y yo. Y queríamos a Villegas para poder poner el contraste, Villegas. pero no quiso. No, lo que pasa, hay que confesar, sí, que hubo una persona antes que intentamos sumarla, pero encontró que era muy poco. La primera estrella no quiso, encontró muy. Oye, ¿quién fue ese? No podemos decir, no. No se puede decir. Por favor, no hay que funarlo. No se puede decir eso. Así que, pero Felipe fue nuestra segunda carta, aceptó, estamos muy contentos aquí con él. Y bueno, pues partamos. Bueno, compadre, yo creo que la primera vez no va a ser tan dinámica ni tan fluida, pero vamos a empezar ahí a hacer lo mejor posible. Queríamos entrar en el primer tema, que ya es un tema viejo, que ya estamos a miércoles 27 y pareciera que cualquier tema, weón, dura en la agenda 30 minutos. Pareciera que pasará Algo eso. así. Entonces, ya es complejo poder abordar temas y poder darle cierta continuidad y tener pautas para poder establecer ciertas líneas que nos permitan como prepararnos para el programa. Pero quería entrar en el tema del Acuerdo Nacional. ¿Qué opinan del Acuerdo Nacional? No sé si quieren empezar. ¿Quién quería empezar, David? Por Felipe. favor, David. Felipe, que empiece Felipe. Yo comienzo. Oye, sí, a mí, en primer lugar, me llama la atención lo que dijiste, porque es verdad eso de que las agendas están durando lo que dura un capítulo de la doctora Apolo. Dura lo que dura una Así, transformación de Freezer. sí, es verdad. Sí. Oye, pero impresionante. En la mañana tenía una agenda completamente instalada por los matinales y en la tarde ya tenía otra agenda política distinta de acuerdo a lo que pueda estar pasando en el Congreso, en la moneda, pero bueno, son cosas. Pues, oye, una de las agendas que se tornó prioritaria esta semana y la semana pasada fue el Acuerdo Nacional, pues, que tuvo un amplio y amistoso llamado por parte de nuestro presidente. Y no solamente nuestro presidente, sabíamos que antes del presidente Insulza con Desbordes estaban tratando de articular las fuerzas para que esto tuviera agua en la piscina, po. Pero yo sinceramente creo que en el momento donde el presidente llamó al acuerdo, esta cuestión se desinfló a más no poder. En política ahora en Chile es como, es bien difícil firmar cosas que convoca el presidente. Y esa es una cuestión que él debería ya evaluar y su equipo debería estar evaluando hace muchos meses ya. O sea, es muy distinto cuando llama a un ministro, cuando llama a Carla Rubilar, o ayer cuando Zúñiga llamó a aplaudir a las 21 horas. O sea, si hubiese llamado Sebastián Piñera a aplaudir a las 21 horas, ten por seguro de que ni siquiera los bomberos hubiesen hecho sonar sus bocinas. Entonces, lamentable situación porque nos dimos cuenta, había unos partidos como por ejemplo Comunes, que se tiró a la piscina, que dijo que iba a responder al llamado del presidente, pero con ciertas temáticas en particular. Ninguna temática que está hablando hoy día tiene relación con la verdad, justicia y reparación, que yo creo que es una cosa demasiado importante como para poder dejarla pasar. Pero mientras Comunes sacaba sus notas de prensa por el mostrador, RD anoche definió no ir por el acuerdo. Entonces eso ya termina sacándole el agua, todo el agua por parte de la piscina más complicada de nadar, que es la piscina del Frente Amplio. El PC ya dijo que no, entonces yo sí creo de que ya se cayó. El tema es saber cuándo va a ser el día. ¿Es relevante que se caiga el Frente Amplio o que se caiga Revolución Democrática en esta cuestión? ¿O es para el Frente relevante Amplio, sí. este acuerdo en general? No, el al acuerdo parecer no es para nada.
porque al parecer es una especie como de acuerdo entre élites políticas que mucho que ver con articular fuerzas sociales hoy en día no tienen, por lo demás. O sea, piensa que o sea, el acuerdo nació más o menos en conversaciones con Desbordes y con Insulza, y tiene como saborcillo otra época, o sea, acuerdo nacional del 85, la derecha con el Partido Socialista y la democracia cristiana, yo siento que esto no le da mucha cancha para que para que puedan hacer algo, creo yo. Yo creo que en la situación de desconexión política que actualmente están teniendo, tanto transversalmente la clase política, poder articular un acuerdo nacional que permita, en el fondo, darle algún juego a la clase política, yo siento que no tiene mucho lado. O sea, para mí, por eso se retira también el Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio, lo que no quería repetir, que dentro de lo desgastado que pueda estar el Frente Amplio y Revolución Democrática, tiene una mayor conexión con sus bases que los que tiene, no sé, pues el PPD, no sé. O sea, tal vez alguien aquí me pueda corregir, pero tiene más juego en ese sentido. Y para no revertir lo mismo que hicieron en noviembre, en el fondo dicen, ¿sabéis qué? Hagan esta cuestión ustedes, si les resulta y me sumaré después muy estilo Partido Comunista. No sé, pero que algo muy, muy ver, bueno, es muy estratégico. David. A ver, una cosa primero, un poco lo que decía Felipe, la duración de las agendas. Esto yo me estoy recordando un poco cuando sucedió el tema de la quema de la iglesia, ahí en Santiago Centro, que tuvo una tarde y sería, en la mañana ya había otro tema que hablar. Entonces se ha vuelto vertiginoso, digamos, desde los últimos 7 meses hasta ahora. Yo creo que Sí. nuestros medios de comunicación y nuestro sistema tampoco estaba acostumbrado a esto. Entonces la verdad es que de repente se han querido poner agendas muy importantes y los intentos, sobre todo de parte de la prensa, los temas que han querido poner no les han funcionado, porque son temas muchas veces que los ponen ellos. Ellos van y quieren lanzar un tema y resulta que las siglas tienen que cambiar porque el tema no prendió. Bueno, yo creo que el tema del acuerdo también está reflejando varias cosas. La primera yo creo que es que hay una derecha desesperada por conseguir apoyo. Ya no tienen capital político para sostenerse, no tiene otra explicación, la verdad, que estén buscando eso, porque en el fondo a ellos podrían estar no llamando a esto y simplemente tirando proyectos de ley que probablemente la oposición se va a estar obligada a tener que firmarlos igual. ¿Por qué ponerles un nombre? ¿Cuál es la necesidad de ponerle un nombre de acuerdo? Es búsqueda de apoyo político, porque el gobierno ya no se sostiene, le cuesta mucho, se está sosteniendo en esta situación, pero es muy, muy complejo. Ahora, yo creo que, bueno, primero que aquí la concertación está haciendo, si es que la concertación logra firmar un acuerdo, le va a haber vendido humo al gobierno, porque el gobierno está buscando un apoyo político, la concertación no puedes dar aquello que no tienes. Y si lo que están buscando la derecha es que un sector del electorado, de la población de centroizquierda, solo por el hecho de que apareció Insulza firmando eso, como dice Francisco antes, eso es como de otra época. En los 90 habría funcionado muy bien, principios de los 2000 también, pero en este momento resulta un poco ya, no sé, un poco incluso perturbante que que lo intenten. el gobierno y el oficialismo tiene la seguridad de que las tropas en las calles, la gente protestando, se las pone el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Frente Amplio. Entonces, por eso buscan un acuerdo nacional. Por eso buscan un acuerdo nacional. O sea, si comprendieran la realidad, que en el fondo que la sociedad se les cayó porque simplemente el modelo no siguió fungiendo como un sistema de cohesión social, dirían, ¿saben qué? Desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, váyanse para la casa, porque ustedes básicamente no me sirven para generar un acuerdo nacional, porque darle juego a la política no se va a estructurar por medio de ustedes. Entonces, el problema es que ellos todavía están con la tesis de que probablemente sean los sectores de izquierda los que están poniendo a la gente en la calle, cuando no es así. Y eso es complicadísimo, es irrisorio la verdad, porque no se entiende que en una política avanzada, igual que ha tenido años, ¿cachai? Una política y aparte un aparataje a nivel institucional, como el aparataje del Estado, que tiene servicios de inteligencia, que hay recursos, venga, y se crea el cuento de que hoy día tanto el PC como el Frente Amplio están poniendo la gente en la calle. A ver, nosotros sabemos sí que el PC tiene un despliegue gigantesco a nivel de las bases sociales. Lo sabemos.
puede que uno que otro PC debe andar por ahí manifestándose, pero como también uno que otro frente amplista, pero claramente esto no pasa por una triangulación político-estratégica, ¿cachai? Por parte de las fuerzas de izquierda. Yo tengo una observación con respecto al acuerdo, y es que si bien es un acuerdo que no calienta absolutamente a nadie, solamente a estos sectores más conservadores y más tradicionales de la política, nosotros también sabemos de que hay partidos como el Partido Revolución Democrática donde esta pugna se da, o sea, nosotros sabemos de que incluso ayer hubieron debates relacionados a sectores que sí querían ir al acuerdo con ciertas condiciones y sectores que no querían ir al acuerdo. O sea, hay gente joven de la política joven que aún tiene interés por participar en ese tipo de instancias. Yo ayer hablaba con un amigo, y le mando saludos al Cristóbal Mardones, el Cristóbal en el programa dijo, el gobierno está en un zapato chino, y cuando está en un zapato chino donde te aprieta, cuando ya no tienes una salida solo en 2 meses más, lo único que te queda por hacer es pedir ayuda, de la forma en que a ti te plazca, llamando a un acuerdo o de repente pidiendo ayuda, suplicando ayuda, pero al gobierno no lo hace, llama a acuerdo. Sabemos de que la situación en 1 mes y medio, 2 meses más y en el segundo semestre va a ser horrorosa para el país. Y una situación tan horrorosa que hoy día Sebastián Piñera y su equipo lo entendió. Sebastián Piñera entendió de que el Chile del segundo semestre del 2020 va a ser un Chile catastrófico, y ante esa situación no le queda más espacio, no le queda más opciones que llamar a un gran acuerdo nacional para poder manejar una crisis venidera, porque estamos hablando, hoy día tenemos el 15% de desempleo, 15% de así fueron desempleo, las esto lo cifras, creo. anunció Chile. Entonces podemos llegar al 20% tranquilamente en julio o en agosto. Entonces, es un acuerdo más que, yo siento que es un acuerdo más en la línea de la desesperación a posteriori. Si no lo está leyendo la Concertación, la Nueva Mayoría o el Frente Amplio, y cree que esto es un acuerdo netamente para hacer un pacto ahí de cúpula, yo creo que si saca ese elemento de la ecuación, la verdad que están pensando en puras tonteras nomás. Sabemos que hoy día tenemos un gobierno desesperado y que quiere tener algo sostenible para el segundo semestre. Yo les quería hacer una Ahora, pregunta. yo quería añadir algo ahí, y es interesante un poco eso, cuando Felipe un poco dice el tema de cómo lo van a leer, y es que también ya se sabe que el Piñera es tramposo, un poco, o sea, cuando está desesperado, cuando está complicado, Sí, por pues. ejemplo, acepta la mesa social, COVID, con alcaldes, pero cuando estas cifras Cuando está catastróficas ganando que se se saca la veían, foto de la Plaza de la Dignidad. claro, pero cuando estas cifras catastróficas que se esperaban para los primeros días de abril no empiezan a llegar, finalmente esa mesa queda olvidada, pasa a un rol absolutamente ni siquiera secundario, y él va y se toma la foto ahí en Plaza Dignidad. Entonces, con esos antecedentes, Piñera tiene sus antecedentes, o sea, nunca ha sido Piñera reconocido como un jugador particularmente limpio en la política, siempre está al filo, siempre está tratando de hacer la treta. Entonces, con esos antecedentes es difícil, no es un Ricardo Lagos llamando a un Pablo Longueira, no está esa Claro. entre comillas como, al menos yo no digo que de fondo lo haya sido, pero al menos del aspecto de la honorabilidad que había. Esto, con Piñera hay que estar con cuidado. Entonces, para que esto funcionase, esto tendría que ser un acuerdo así como con un espectáculo, qué sé yo, así nombrar una especie de gobierno con una especie así como de entregar ministerios autónomos, no sé, tendría que ser una política con una ofrenda muy grande en plata, Entregar al así, Ministerio del Interior. entregar al Ministerio del Interior, entregar una cantidad de Claro. dinero para poder hablar de acuerdo, pero lo que están haciendo ahora no es más que, ahora ojo, no es la primera vez que Piñera acude a eso. Cuando en el 2011 se le empieza a armar el problema, Piñera va y crea el GANE. ¿Se acuerdan del GANE? Gran Acuerdo Nacional por la Educación, uno que cuando Sí. lo anuncia lo tiene ahí al lado Eso como sí. educación, y que nació muerto. O sea, no es, también hay referencias anteriores de que no es primera vez que acude a esta técnica. Entonces, bueno, eso. O sea, Me gustó. yo insisto, o sea, creo que no sirve de nada, ¿no? La verdad es que un gran acuerdo nacional no te da juego con el nivel de legitimidad que tiene la política chilena. Absolutamente ninguno. No tienes capacidad de poder articular una fuerza que permita como llevar del conflicto social al conflicto político. Y como dijo Pipe, esto se va a recrudecer. O sea, hoy día salió un estudio de la Universidad de Chile que sitúa la cesantía en 15%. Esto probablemente vaya a aumentar. Tenemos la mayoría de la gente vive al día, o sea, tiene trabajos que son informales, cerca del 35% de la economía
del mercado laboral está dedicado a las labores, son parte de la economía informal del trabajo. Entonces es complejo que el gobierno pueda, como mediante pirotecnia, porque eso es lo que se ve es pirotecnia de parte de la política en general, de la política con mayúscula. Es decir, vamos a lanzar un montón de fuegos artificiales, este gran acuerdo, insulsa con desborde levantándose las manos si no sé si esto servirá para algo, y mostrar de que tenemos un gran pacto nacional y que le podemos dar conducción a esto. Cuando en verdad se requiere que el gobierno ponga cosas, ponga carne a la parrilla, le dé capacidad a la política de hacer cosas que impacten de verdad. Y eso no se ve. O sea, no se ve una disposición del gobierno de efectivamente tener la capacidad de poder desplegar su fuerza, sino simplemente yo creo que en el segundo piso la intención es más tener un buen despliegue comunicacional, salir bien en la prensa, para tener como un buen feedback en redes sociales y en la encuesta y en CADEM, antes que tener un despliegue de verdad como lo requiere un país con un Estado fuerte que necesita tener acciones potentes en una situación de crisis. Yo no veo eso. Pero igual, yo ahí complementando, mira, yo hace mucho rato, bueno, ustedes también, yo lo sé, hemos conversado antes, entendimos que el gobierno, como bien decía el David, con un presidente que es muy cortoplacista y es muy exitista en el corto plazo, es raro que un presidente de un país celebre y se arrepienta tantas veces en una misma semana. ¿Cachai? O sea, celebra con una foto, al otro día tiene que estar pidiendo disculpas, de repente celebra porque se le está ganando la batalla al COVID no sé dónde, no sé, en Putaendo, y de repente tiene que estar pidiendo disculpas al ministro porque se engolosinó con algunas proyecciones. Entonces, es complicado porque ha sido un sub y baja que de verdad es digno de evaluar. Yo creo que la evaluación, el elemento central de esto es la forma en que Sebastián Piñera, como decía el David, tiene de hacer política. Porque, digámoslo, y sincerémonos, pasándome un poquito para el lado del acuerdo. La verdad que el disponer de un acuerdo como este, en primer lugar, yo les dije que era producto del miedo, que yo sí creo que el gobierno tiene miedo, pues tiene miedo por una simple razón, porque sabe de que cualquiera de nosotros o cualquiera de los dirigentes que está en la posición podría hacerse el weón y decir, no, compadre, si esto es problema tuyo, yo estoy tranquilo en la casa, ¿cachai? Así como yo he legislado como me lo piden mis bases, yo estoy aquí muy tranquilo donándole plata a mi partido, tú con tu cosa nomás, tú tenías el problema en el país, yo ando súper bien por la vida. Entonces, el repartir responsabilidades es una cuestión que claramente cualquier persona podría decirle no. Pero por otro lado también se entiende de que hoy día el gobierno, con el nivel de polarización que existe a nivel político, que se vio polarización en estos meses, pero ayer con el tema de la retroactividad no se vio polarizado, ¿eh? Se vieron oposición y gobierno y oficialismo apoyando la no retroactividad, pero por estar en un ambiente polarizado como el que vivimos hoy día, en plena pandemia, al gobierno le sirve comunicacionalmente ponerse como el dialogante, el gobierno que abre las puertas a la moneda, que también lo hizo para el 18 de octubre, posterior al 18 de octubre. Recuerden que Sebastián Piñera abrió las puertas de la moneda y ahí fue Javier Parada, y ahí fueron organizaciones sociales, algunas organizaciones sociales, algunos gremios. Entonces, de alguna otra forma, esta es parte del manual de cortapalos de la política, ¿cachai? Si la estoy cagando, bueno, abro las puertas de mi casa para que se vengan a conversar y dialoguemos en buen sentido, a ver si llegamos a algún acuerdo. Pero claramente un acuerdo que ante las dos situaciones, ya sea por miedo o ya sea por generar las condiciones para que la gente piense de que tú eres un gobierno dialogante, de ninguna de las dos formas es un acuerdo que sea viable, absolutamente ninguna, porque sí, como bien dice David, como bien dice tú, Pancho, para esto se necesita poner algo en la mesa y no solamente una hoja, se necesita poner plata, se necesita abrir cosas, abrir secretos. O se necesita directamente entregar poder. Si Exacto, en el fondo lo que se le pide a Piñera es que, por ejemplo, entregar el Ministerio del Interior. Entregar el Ministerio del Interior es decir, ¿sabéis qué? Yo estoy dispuesto a darte algo lo suficientemente importante para que tú asumas junto conmigo esos costos políticos de esta política con mayúsculas, ¿cachai? De lo que requiere, bueno, conducir un país que está en problemas, que está en una triple crisis sanitaria, social y económica.
Y eso Piñera no lo da, pero Piñera es un muy buen regateador. Eso es lo que es, un excelente regateador. Entonces, Sí, lo que hace es decir, ¿sabéis qué? Esta hoja de papel que tú decís que entrega, esta hoja de papel te dice que vale tanto, cuando en verdad no vale nada. Y tal vez fuerzas políticas más ingenuas, no sé si tal vez la Concerta, pero tal vez en el Frente Amplio tendieron a caer la primera vez con el acuerdo por la paz, ¿cachai? Pero... Es que todos queremos pasar a la historia, sí, eso es entendible. Yo lo entiendo, Pancho, desde lo más profundo. Entiendo de que hayan querido caer, porque igual era un escenario donde posiblemente era el escenario que iba a quedar en la historia. Entonces cualquiera se engolosina con eso, cualquiera que hace la lectura corta dice, puta, esa foto puede que quede en los libros de historia de sexto, de séptimo básico, ¿cachai? La raja, o de octavo. Pero es cuando tú haces la lectura corta. Para estas cosas igual hay que estar pensando como en malas en ciertos momentos. Pensando Ahora, mal, quiero decir. Ahora, yo creo que igual en política, a veces, un buen político debe ser un tipo muy, muy frío, digamos, como capitán de un barco. No, hay a veces que controlar la emocionalidad. Entonces, es cierto que el gobierno tiene miedo, pero yo fíjate que no descartaría que la oposición también tuviese miedo, porque los hechos del 12 de noviembre, que precipitaron el acuerdo, no fue, o sea, efectivamente había intención digamos, de pasar la historia, pero también había miedo en la oposición, digamos, en la oposición que firmó, no me refiero a la oposición que no firmó, pero esa oposición que firmó, ese Gabriel Boric que llega ahí, también era un Gabriel Boric, y temeroso de los mismos temores que tenía el gobierno, ahí compartían temores. A los dos estaban viendo un panorama que ya a ninguno bajo su perspectiva les gustaba. Entonces, tal vez ese miedo que también implica, porque al igual de lo que pasaba esos días, yo creo que es el miedo que también les genera esto, es que una crisis también sea un elemento de ruptura del sistema. Ese miedo también que yo creo que no solo es compartido por el gobierno, también una parte de los que fueron gobierno antes, los puede impulsar a querer buscar eso. Ahora, el problema de eso es que estamos en un periodo en que hay que dejar de entender la política como un problema de élites. Claro. Y quienes buscan este acuerdo siguen entendiendo así. Por eso también este mismo grupo, por eso para ellos no pueden evitar no culpar al Partido Comunista o al Frente Amplio de los hechos, porque ellos no son capaces de entender que la política, porque los hechos del 18 de octubre fueron un hecho eminentemente político, que ese hecho político no haya habido una cabeza detrás, porque ellos están acostumbrados así. Ahora la Concertación es muy hábil en hacerle creer a la derecha que ellos pueden tener algún grado de responsabilidad en esa gente que está saliendo a protestar. Le están vendiendo humo. Le están vendiendo humo, literalmente. Saben que ellos no representan a nadie. Ellos saben que ellos no deberían estar ahí negociando, porque ellos no tienen ninguna autoridad para estar. Ellos lo tienen perfectamente claro. Un poco como cuando vimos ahí, cuando es un poco volviendo a un personaje que ya mencioné anteriormente, cuando podíamos escuchar ahí vemos a Javiera Pará ahí siendo llamada por la derecha para todo evento en el cual puedan, porque están tratando de buscar de cooptar de alguna forma a una cierta parte del electorado frente amplista, pensando que con ella lo van a conseguir. O sea, pasa eso, cuando llaman a Javiera Pará y Care, weón, ¿para qué la llaman? La derecha en verdad piensa de que está hablando con la izquierda. Es un poco lo que hacía Roma, cuando conquistaba una tribu, pero convertía en senador al líder de la tribu. Un poco llevarse a los líderes. Creen que la política todavía funciona así. O sea, creen que probablemente si le invitan a ICAR, estas cosas, sus seguidores que deben ser amplios van a poder entrar como al sistema. Por temas de tiempo tenemos que ir como avanzando. ¿Qué piensan de lo que se votó ayer, de lo que se votó ayer, de la reelección? ¿Qué piensan de eso? A ver, Felipe, ¿qué sobre la red? Mira, ayer el gran problema era no el tema de la reelección, porque ya está súper claro el tema de los límites de la reelección. El problema era la retroactividad. Y la retroactividad para senadores que el próximo año se tenían que someter al escrutinio público. Por eso tenemos senadores que se hicieron un poquito los locos o que dijeron de que se iban a inhabilitar de manera simbólica y que son los senadores, gran mayoría de esos senadores el próximo año tienen elecciones. Porque claro, son elecciones, que saben que van a ganar y son 8 añitos más recibiendo abultadas sumas de dinero. Entendamos que los senadores tienen muchos recursos, muchos recursos, y creo yo, personalmente, según lo que he visto, mucho más privilegios que los parlamentarios, inclusive a nivel institucional. Entonces, ante esa situación, lo lamentable de ayer, y yo creo que esa es una cuestión que siempre digo, es parte como del ADN, esa pillería,
esa pillería corta que tiene la Concerta. Ayer se celebraba el tema del límite a la reelección, pero los senadores de oposición, si entendamos de que ayer hubieron, creo que 7 o 6 senadores de oposición que votaron abstención, que no votaron por aprobar la retroactividad. Y incluso Navarro se inhabilitó porque dijo que era un tema que a él lo afectaba. O sea, Navarro es la persona que sabe, el senador más revolucionario de Chile, ¿cachai? El chavista, el madurista, ¿cachai? Se inhabilitó, ¿cachai? Entonces yo creo que esto termina y termina condensándose en una sola frase. Mantener los privilegios. Los senadores están muy mal acostumbrados. Y sabemos que la segunda cámara de estas 3 cámaras, porque el TC también es una cámara, querámoslo o no, pero la segunda cámara del Congreso es una cámara que la verdad ha dejado mucho que desear y lamentablemente ayer se entendió de que esto y mantenerse en el poder terminaba siendo una concepción netamente egoísta para mantener privilegio, y no hay ningún argumento de peso, absolutamente ninguno, porque hasta la gente más de derecha de la Cámara de Diputados, ayer Moreira, pues, ¿cachai? Moreira tirándole el palo a los senadores que habían votado en contra de la retroactividad, entonces creo que esto evidenció a mucha gente. ¿Tú, David, qué opináis de lo que, y se podía agregar algo de lo que dijo Felipe? A ver, bueno, primero el espectáculo ayer, los argumentos de los senadores fueron, la verdad, es que bastante interesantes, como cada uno lograba explicar las razones para, o sea, todos percibían perfectamente, ninguno, o por lo menos los que yo alcancé a ver, ninguno dijo abiertamente, saben que yo no me quiero ir, no sé. O sea, ellos saben que está mal visto, y por eso buscan algún tipo de explicación de que fue a la Asamblea Constituyente, que no sé qué cosa, que no puedo estar legislando por mí mismo, o atacando la retroactividad, equiparando esto que no es retroactividad con la retroactividad de la ley, o sea, bueno, pero un poco absurdo todo ese espectáculo que se dio. Ahora, esto es interesante, porque aquí parece que mucho interés, y lo hay, de parte desde la Cámara de Diputados, porque si bien es cierto que un diputado puede pasar a ser senador, es muy raro que un senador quiera volver a ser diputado. Entonces probablemente claro, los senadores que quedarían fuera ya se retiran, o sea, otras cosas, salen del Congreso, y dejarían muchas vacantes disponibles que probablemente por esas razones que los diputados estaban tan interesados también en que se aprobara, porque iban a quedar muchas vacantes nuevas en el Senado, listas para ser ocupadas. Entonces, aquí había muchos intereses, digamos, también, de parte también de quienes promovían. Ahora, a ver, la verdad es que sí, a mí me parecía que era lo correcto, sin embargo, creo que el asunto, el problema es que si bien efectivamente hay un cansancio, al parecer, de parte de la gente, al menos eso dicen todas las encuestas, respecto de las caras que se han visto, esta ley era muy buena para poder sacar esas caras, pero no atacaba el motivo por el cual este tipo de personas llegan al Congreso. O sea, en el fondo, las lógicas electorales siguen, probablemente no van a ser ellos, pero van a ser alguien muy parecido, con las mismas características, alguien que haya recibido mucho financiamiento, por ejemplo. Sigue siendo caro. O sea, se sigue requiriendo de un apoyo de la maquinaria política de un partido importante para poder llegar al Senado, y también se requiere de mucho dinero. Entonces, las lógicas claro, que operan detrás de la selección de nombres se mantienen intactas. Y eso es un problema. O sea, probablemente veremos, no sé, posiblemente Navarro no se podría postular, pero tal vez no le costaría dejar un Delfín en ese lugar ocupando su puesto. Eso en política se usa mucho. Se usa mucho dejar a alguien en tu puesto. Es una fórmula, es una vieja fórmula conocida. Entonces, no sé si en el fondo del problema, que era un problema con una forma de hacer política, se mantiene simplemente quitando el tema de la retroactividad. Yo creo que hay problemas más de fondo detrás de la falta de legitimidad del Congreso que un tema simplemente de caras. O sea, probablemente hubiera sido más interesante avanzar respecto a la estructura de cómo esos senadores llegan ahí, o cómo se estructura el Congreso, más que hablar de estas medidas efectistas. Y yo creo que en ese sentido el gobierno sigue, la política, no el gobierno, perdón, la política en general sigue con esta línea
del efecto, de lo que va a decir Twitter, de lo que va a decir el matinal, porque si no se hubieran preocupado de algo en la línea de lo que tú decís, ¿cachai? De decir, ¿sabéis qué? Aquí lo que importa no es la retroactividad o no retroactividad, sino en el fondo es cómo la gente accede o no accede a esos espacios de poder. Entonces, no sé, avanzar, por ejemplo, en un congreso unicameral, por ejemplo, o limitar más aún los gastos de campaña, o limitar incluso territorialmente cómo se eligen senadores y diputados, porque eso también ayuda a encarecer las campañas. Entonces, al final, creo que se sigue en esa línea de lo que importa es el fuego artificial, básicamente. Lo que me importa es el meme. Me importa el meme, vivo en función del meme, vivo en función Claro. de ese corto plazo de horas de lo que va a significar de lo que yo voy a decir en el hemiciclo. Entonces, en esa línea, el Congreso lo que está empezando a hacer es jugar un juego peligroso, porque claro, institucionalmente tienen el poder, si lo tienen. O sea, pueden levantar proyectos de ley, o el presidente puede desplegar a las Fuerzas Armadas y en estado de emergencia. Pero ¿cuánto dura eso? ¿Cuánto dura? Porque tú no solo necesitas esa formalidad la formalidad de la institucionalidad para mantener el poder, necesitas también dotarte de que la ciudadanía internalice eso como una especie de lugar donde se gobierna. Y cada vez eso se está perdiendo más con este pequeño actos como el de ayer de los senadores de impedir a que se legislara en torno a la retroactividad. Y para mí eso es peligroso, porque lo que va a significar al final es que lo que no pueda solucionar la política, el Congreso, en el hemiciclo, lo va a terminar solucionando la sociedad. Y cuando las cosas se solucionan en la sociedad, no es probable que tenga ciertos elementos de violencia que después esos mismos políticos van a decir, oigan, pero ¿por qué son tan violentos? Pero si ustedes no lo supieron resolver en el espacio donde lo tenían que resolver. Y lo va a terminar resolviendo la sociedad de una forma no muy placentera para él, creo yo. Y ese es el gran problema. Oye, en relación a lo mismo, al cortoplacismo, bueno, esto fue tema anoche, en rigor, y hoy día en la mañana, pero esto ya desapareció de las redes sociales, ya no es tema en los medios de comunicación, y los senadores que votaron en contra de la retroactividad pasaron piola, así tremendamente piola. O sea, estamos hablando de que hubieron 4 PPD, 2 PS, Bianchi, tuvimos a Yanna Proboste, pues, compadre, que es como termina siendo una especie de, entre comillas, prócer de la centro izquierda, un poquito, una gotita revolucionaria. Yanna Proboste es como la entrada a la centro izquierda. Claro, exacto, es como la puerta de entrada. Una cosa así. Es como la reja, pero esa reja que ponen en el pasaje. Claro. La que cuesta abrir, que tenéis que tener llave, pero está la puerta, pues. Entonces, con un pestillo de mierda. Eso es Yanna Proboste. Bueno, claro, ahí, entonces, ¿qué, Felipe? Entonces pasa de que como es un tema que terminó ya pasó desapercibido, la verdad que la culpa quedó en Twitter, en sus servidores, en su data center y Shaolin Bombín. O sea, ya no existe este tema, o sea, este tema se supera. Lo preocupante para mí, ¿sabes qué? Y siendo una persona un poco informada nomás en política, yo entiendo yo entiendo de que Girardi, de que Proboste o de que Navarro e incluso Quintana digan, pucha, esto me lo están informando ahora y yo me someto a elecciones el próximo año. Esta weá es injusta, ¿cachai? Es injusto. Ya podría inclusive decir eso, pero ¿tú cachai que la ley en particular, la ley establece de que son 2 periodos para los senadores y en rigor el límite de elección para Girardi, ¿cachai? O no sé, para otro senador que se va a someter el próximo año, terminaría siendo el 2038. Sí. El 2038 mi hija va a tener 28 años, loco. ¿Cachai? Tiene 10. Va a poder ser diputada. Claro. Letelier está desde el retorno a la democracia. Imagínate, ¿cachai? O sea, loco, en 18 años más es la mitad de mi vida, ¿cachai?
Ahora, Entonces, bueno, inconmensurable. hay algo interesante ahí también, que si bien los senadores lo usaron como un argumento, yo creo que para poderlo chutear, para no en el fondo tener que, para poder alargar esto, pero no deja de ser cierto que esto va a ser un tema que se tiene que tratar necesariamente en caso de que finalmente algún día tengamos plebiscito y probablemente se apruebe. Ese es un tema que va a estar, o sea, no, en una de esas, qué sé yo, se establece un sistema unicameral, por ejemplo, y chao todo, o se puede poner en la Constitución, nadie puede haber sido, cualquier persona que no haya ocupado antes el cargo, no sé. En el fondo igual, de todas formas, esa es una decisión que ellos logran aplazar, pero que no es la última palabra aún. Eso va a ser un Ahora, tema que ya veremos. el problema es esa disposición del sistema político, porque tú tienes a un Congreso, a un gobierno y en general, a los políticos en general, con la disposición de decir, si pateamos, y particularmente la derecha, si pateamos el proceso constituyente, se acaba el problema. Sí, Y eso no entender absolutamente nada, eso es esconder claro. el problema bajo la alfombra, no es comprender que el problema se da con la sociedad y aquellos representados que los gobiernan. Entonces, No, el claro, por eso problema es yo que, claro, tú decía, puedes decir, se va a tratar, pero con un sistema político que al parecer está más, ni siquiera, ya como no están ni siquiera con el poder para poder negarse a los cambios, sino de Claro. chutearlos, que es como una forma como suave de negarse, hasta qué punto el hilito va a aguantar de nuevo hasta que se rompa, no sé, en un estallido social 2.0, en algo peor tal vez, en donde se siguen pateando estas cosas y las instituciones se siguen dotando de mayor odio social y mayor deslegitimidad. de acuerdo, pero más bien yo lo apuntaba en el sentido de que, aun cuando esto en el fondo lo quería decir en el sentido de que esto no es la última palabra, o sea, esto no es sinónimo de que vamos a tenerlos ahí hasta después hasta que la hija Felipe tenga 28 años. Sí, pero Eh, es un indicador de un sí, no, comportamiento no, no, político. sí, por eso, pero yo simplemente apuntaba al hecho de que aunque ellos quieran ahora, eso va a ser un tema que igual va a quedar en revisión, por mucho que ellos quieran mantenerse. No está dicha la última palabra. Esto no, todavía hay esperanza de que eso no suceda. Ah, claro, eso es verdad, pero también sabemos de que no hay certezas de que eso suceda. Para mí la No, política tiene que definirse en cuanto a certezas, porque las decisiones políticas son las decisiones más importantes que se toman bajo el marco de una nación o bajo el marco de una institución. Por eso tienen que ser, la política no es la política de incertezas en rigor no existe. Lo único que existe es la política basada en decisiones, que sean buenas o que sean malas, está bien, pero un país nunca ha avanzado en base a incerteza, porque se destruyen. Lo problemático acá es que nosotros, particularmente con el tema del plebiscito, que es uno de los indicadores bien complicados en relación a cómo se fundó este acuerdo en materia de plebiscito y nueva constitución, nosotros en ese tema en particular lo vemos totalmente nublado en incertezas. Y eso, por eso digo, es un indicador de que fue quizá un mal acuerdo, de que tuvo un montón de hoyos, un montón de incertidumbre. Hoy por hoy nosotros, a nadie, absolutamente a nadie, y si hubo un senador que dijo, oye, esta cuestión lo vamos a ver en una asamblea constituyente, en una convención constituyente, o sea, la verdad que ese senador claramente estaba tratando de chutear, la pelota a un córner, porque es efectivo de que nosotros hoy por hoy, como teníamos una fecha para abril, ahora la tenemos, creo que para las elecciones del plebiscito. ¿Cuándo está la fecha octubre, definida? 26 de En octubre. octubre, esa fecha 26. podría esa fecha podría pasar a marzo 25 de octubre, si no me 21, equivoco. podría pasar a julio 21. Entonces, Perfectamente. la verdad que está bien líquido ese tema. Muy Es que líquido. es preocupante eso, y yo creo que la crítica, por lo menos la crítica que hacemos nosotros, parece es una crítica como que viene, como la típica crítica de la izquierda, que injusto estos políticos que no hacen los cambios y son tan abusadores con la gente. Sí, yo creo que el tema pasa por otro lado, y el tema, y el problema es el siguiente, que tú al generar si te deslegitimas continuamente, lo que estás provocando además es pérdida de poder. Entonces cuando tú pierdes poder, lo que termina provocando es que no tienes una sociedad con no tienes la capacidad
para poder conducir una sociedad con determinados proyectos país. Y eso es muy peligroso, porque al provocar eso, tú no puedes establecer seguridades jurídicas para las empresas, no puedes proyectarte, puedes hacer proyectos políticos que más o menos guíen al país, por ejemplo, en política internacional. O sea, todo lo que necesita la política para dotarse, para poder generar músculo y así poder emprender un proyecto país, se va a la chuña, porque pierdes efectividad y lo que termina generando es una situación de absoluta incertidumbre desde todos los espacios de la política. Eso es lo que no están entendiendo los políticos, que no es una cosa de injusticia, no es una cosa de injusticia que aquí se diga, oye, qué malos son, que esa es como la lectura de primer orden que se puede hacer, como el análisis de base. El problema más profundo es ese, que están perdiendo la capacidad de poder gobernar un país con las consecuencias que eso trae. No sé qué piensan de eso. También, siento que, bueno, particularmente el gobierno, pero está un poco groggy, está como atontado. Como que esta cosa, como decía Felipe antes también, esta cosa como de que hacen algo y al día tienen que salir a pedir disculpas y después hacen otra cosa y vuelven a pedir disculpas y tienen que dar dando explicaciones por todo y respondiéndole a Carlos Peña y ofreciéndose en pelea. O sea, parece no sé, algún síntoma un poco de que esto está sobrepasado. Y esto no deja de ser interesante porque la derecha fue muy buena en campaña, sin haberlo nunca demostrado, la verdad, en la práctica, muy buena para hablar de que su fuerte era la gestión. Que por ejemplo, cuando había un terremoto, una inundación, cualquier cosa, ellos eran los primeros que salían a decir lo mal que lo estaba haciendo la Concertación. Y bueno, el tema, lo que pasó en los lamentables hechos del terremoto, digamos, digamos, vino a reforzar esa especie de tesis que había, de que la Concertación era un grupo de gente un poco floja, medio inoperante, así como que se tomaban las cosas con demasiada calma, como que llegaban tarde a trabajar, como que eran esta especie, esta como caricatura de burócrata. Y ahora a ellos les ha tocado a ver lo duro que es probablemente la gestión pública, que las cosas es bastante fácil verlas desde fuera, muchas veces criticarlas, pero una vez adentro ya resultan un poco complejas. Entonces, hay que hacer que están en esta situación un poco crítica. Bueno, está ahora, yo creo que es un poco lo que pasa con todo. Ese es un problema bien interesante el que tú señalas, porque la derecha sí, históricamente se expone como una coalición que sabe gestión, o sea, que sabe llegar a una empresa, weón, y te saca 20% de utilidades, weón, y la rompe, ¿cachai? Pero es distinto, porque el poder en una empresa, la estructura de poder en una empresa se basa en la cohesión de esa misma organización en base al interés económico de cada uno de sus integrantes, ¿ya? Claro. El elemento de cohesión social que se genera en una empresa es muy distinto que el que se genera en un gobierno, en una institución política o en una sociedad en general. O sea, dependen de dos elementos distintos de cohesión social. Uno, el capital, y esto sin ponerlo, no lo estoy poniendo en términos de bueno o malo, sino en términos de lo que genera cohesión en una organización y en otra. En una organización es el entendimiento en base a las dinámicas de poder que existen en una organización política, el entendimiento comunicativo que hay. Esto uno lo puede leer, tal vez ponerse un poco ñoño, lo puede leer de Habermas y otros tipos de sociólogos que tratan del tema. Y en la empresa, la cohesión social se genera por medio del capital económico, que no requiere de entendimiento. Entonces, aplicar gestión empresarial y trasplantar al gobierno es como ni siquiera es trasplantar un corazón de una persona de otro grupo de sangre a otro cuerpo. Es trasplantar el corazón de otra especie, bueno, a un ser humano. O sea, no usar un joystick de PlayStation en uno de Super Nintendo. Ponerle un joystick de PlayStation no de Nintendo, porque las dinámicas comunicacionales, las dinámicas estructurales de una organización a otra son totalmente distintas. Y eso es lo que no ha logrado entender la derecha, y por eso lo ha abordado tan mal. Y ojo, Pancho, que en rigor, y sobre tú lo que estás diciendo, claro, es efectivo, las dinámicas de cohesión en una empresa incluso tienen mucha relación en base a temas económicos, a abultamiento del capital, de lo que es bueno, todo este rédito que genera el crecimiento de una empresa, que es parte de la lógica empresarial, o sea, lo tenemos súper claro, pero incluso una persona que que se desenvuelve en eso, podría tranquilamente ir con su misma lógica hacia un organismo estatal.
siempre y cuando entienda de que esa misma lógica va a tener los mismos efectos en una institución como lo que es el Estado. Pero ahí va el problema ideológico. El problema ideológico que hay en la derecha y en la derecha neoliberal, que parte porque podría usar todo ese capital que hace crecer a las grandes empresas, usar los mismos conocimientos para hacer crecer el Estado, que podría tranquilamente funcionar bajo la lógica de un crecimiento, efectividad, ¿cachai? Funcionalidad, ¿cachai? Pero la derecha no tiene ningún tipo de ganas de utilizar esos elementos que hacen crecer esas empresas para aplicarlos al Estado para que por último crezca a nivel económico, ¿cachai? Que por último abulte la billetera. Pero eso no es parte de la lógica del ideario, o sea, de la ideología de un gobierno o de políticos de derecha. Entonces, no solamente bajo el marco de tu comparación es ejecutable, sino también bajo el otro marco, donde, oye, y si lo ejecutan, bueno, no lo van a ejecutar nunca porque su ideología implica el que el Estado no puede ser una institución robusta y fuerte. ¿Y ustedes creen que esto ya es algo que lo han pasado todos, o sea, todos los que han hecho podcast, conversaciones, live, lo han comentado, que la sobreideologización del gobierno Piñera le ha pasado mucho la cuenta en la crisis? Sí, ¿O hay una sobreideologización? Yo Como creo de la que, teoría neoliberal, o si no escucha algún libertario monetarista del gobierno. yo creo que hay una tesis en el gobierno, o en la derecha, de que en parte el gobierno de Piñera 1 fracasa porque es particularmente blando, porque se dio demasiado. Entonces, esa lógica que había un poco de no querer, digamos, dar con el garrote, en este caso iba a ser distinto. Entonces, la derecha durante todo el gobierno de Piñera adoptaba una línea mucho más dura. O sea, recordemos que Piñera 1 fue polémica porque habló de los cómplices pasivos, porque cerró el penal Cordillera. Claro. Ese era Piñera 1, era Piñera 1 haciendo cosas que la Concertación no se había atrevido a hacer. Igual, de hecho, yo quería apuntar más a Chicago Boys que Jaime Guzmán, pero me refiero más a esa tosudez de la escuela de Chicago, es decir, ¿sabéis qué? Hay que mantener chico el Estado. Estado. De la mano, es que son cosas que van de la mano, es que son cosas que van de la mano. Si recordamos en el fondo, de hecho, el origen de todo esto, siempre se ha dicho que el origen de todo esto está en que las medidas que se instalan en los años 80 no se habrían podido perpetuar en un orden de democracia. O sea, en un país como Chile, en la convulsa Latinoamérica, probablemente aplicar estas medidas neoliberales o querer ponerse en esa línea no se logra sin cierto grado de mano dura. Es muy difícil. O sea, no, esto no es, no es probablemente, no es la Francia de Macron. Estamos en Sudamérica, entonces pretender o que simplemente se pueda dejarse gobernar por el neoliberalismo requiere además un grado en que la gente de poder de contener, digamos, probablemente mediante contención, no sé si la palabra es contención, más bien, sí, en el fondo contención social, mantener que la gente no pueda tampoco limitar un poco a la gente, limitar un poco a la población. Entonces, por eso yo creo que son cosas que igual necesitan ir de la mano. Sí, y yo creo que en parte eso es lo que... Nos desviamos un poquito del tema que era el aplazamiento, era la votación, que no se aprobó la retroactividad de los parlamentarios, de los senadores. Oye, pero pasando a otro tema... Tenemos que pasar a otro tema porque se nos va el tiempo de nuevo. Pasando a otro tema, les quería hacer una pregunta. En sus casas, por casualidad, ¿han revisado si en sus cucharas hay unas cucharas que digan LAN Chile? ¿Las conocieron o no? No. Yo tenía una tía que una vez nos trajo una ¿cómo se llama esta frazada? Que da LAN Chile. Bueno, es que había unas cucharas que muchas veces, antiguamente, debe haber sido en la época de los 80, principios de los 90, los pasajes eran tan caros que en el fondo también incluía comida a bordo, entonces, y comida con cubierto, no con un... Entonces, pasamos al tema LATAM. Ya, perfecto, ya entiendo. Una muy buena introducción. ¿Qué opinan
ahora, pero eso era en Chile, eso después se vendió, después se convirtió en LAN y después en LATAM, o sea, ya resulta que una empresa que ya de chileno le queda poco. Yo me acuerdo que un pasaje a Concepción a mediados de los 90 costaba algo así como 100.000 pesos, una cosa así, que hoy en día serán, no sé, 300 lucas, una cosa así, ¿o no? ¿A Y eran Conce de precio. ahora? ¿Ah? No, No, si los eran pasajes hoy en día siderales. están baratos. No, si hoy día están muy baratos. Si hoy día te sale como el doble un pasaje de bus. Sí, Bueno, el tema que se está hablando es la posible necesidad de que el Estado entre a hacer un aporte económico a LATAM. Ya, no la Chile ya, recordemos que la Chile desapareció. LATAM presente en prácticamente toda Sudamérica con vuelos de cabotaje en Argentina, Ecuador, Perú, exacto. Brasil, etcétera. Entonces, eh, resulta que ahora está el tema de si el Estado debe a esta importante aerolínea que opera en Latinoamérica a salir al rescate, porque parece que están bastante complicados. Ahora el CEO de la TAM en Chile dijo, aquí la fórmula puede ser, en el fondo la fórmula, lo que dijo en la noticia, que aquí la fórmula que nos sirve es la que sea, porque en el fondo le preguntaron, el debate está en el siguiente, ¿salvamos la TAM entrando en la participación accionaria de la TAM o no? Ese es el entorno de esta cuestión. Entonces, eh, yo creo que el debate público es una empresa estratégica, sin lugar a dudas. Es complejo que un país, eh, no sé cómo estarán las otras aerolíneas, pero no se quede seguramente con la aerolínea que tiene principal participación en el país Claro. y que más encima, bueno, quiebre, o sea, nos quedemos sin ninguna aerolínea. Y es complejo el tema. Ahora, el debate yo creo que va a estar en torno a si el gobierno participa de la propiedad o no participa de la propiedad de la TAM. Ese va a ser el punto de debate. Y ahí entran No, muchas cuestiones en cuestión. y Porque también ahí está el el debate tema, ideológico de la derecha va a ser Mm, importante. O sea, yo la también, derecha va a defender la claro, posibilidad de no entrar a la propiedad de la TAM y va a dejar como excusa, no, es que nosotros queremos ayudar a los trabajadores, que es lo que están diciendo, queremos ayudar a los trabajadores y no a los dueños. Como si no salvar una empresa, no también salvar a los dueños, que es una lógica un poco. ahora, la pregunta es, ¿hay capital político en este momento en Chile para que el fisco desembolse una cifra más o menos gorda, considerando la fuerte crítica que ha habido al poco gasto efectivo del gobierno? Porque la verdad es que el gasto público, mucho de lo que, de ese gran paquete de 12.000 millones de dólares de los que hablan, es aplazamiento de pagos. Es plata que en el fondo no es exacto. un poco como maquillaje contable, pero no es plata fresca. Es decir, que usted me tiene que pagar impuestos, no me los pague, páguemelo a fin de año, pero me los va a tener Esos que 12 pagar mil igual. millones fue una propuesta de los economistas, que le presentaron la propuesta al gobierno, si no me equivoco. No, Un y me refiero plan a de 18 lo meses. que ha hecho el gobierno, no, porque el gobierno, pero eso todavía está en propuesta. Yo digo lo que el gobierno ha hecho, los anuncios que ha hecho el ministro Briones. No han sido, no son 12.000 millones de desembolsos, en muchos casos son aplazamientos de pago, por ejemplo, postergación de Claro. pago de impuestos. Entonces, la pregunta es esta especie de balanza que es, por un lado, una empresa que tiene una importancia, pero es una empresa, quizás una empresa emblema de Chile, o sea, Chile, aunque la verdad es que de Chile no tiene mucho ya, o muy poco, digamos, en términos de quiénes son sus dueños, porque es una empresa que ya de hecho tiene participación internacional, pero la pregunta es, en la balanza que es apoyar una empresa que yo desconozco si, por ejemplo, las otras dos aerolíneas que hay tendrían capacidad para poder satisfacer el tema de si la quebrara, pero más allá de eso, entre apoyar una empresa como esa o la posición que le va, la presión y el costo político que puede tener en la gente, que le va a costar entender por qué el Estado está gastando varios miles de millones de dólares en una empresa y no está haciendo planes de apoyo cuando hay gente ya con problemas de alimentación. Y eso es una cosa que a mí no me gustaría tener que decidir, digamos, estar ahí. Creo que una decisión de esas Bueno, que, ¿sabéis qué? Tu problema, ahí resuélvelo tú porque no es un problema fácil. ¿Tú, Felipe, qué pensáis? que mira, ha sido bien puesto, yo creo que comunicacionalmente, la necesidad de la TAM, por lo menos en este tema en particular. Ya se está hablando con respecto a las cifras de cuántos trabajadores tiene, 200.000 trabajadores creo que tiene desplegado la TAM,
no entendamos que fue una fusión de LAN con TAM en su momento, hace un par de años atrás, y que tiene un ribete a nivel internacional que claramente es considerable. Yo, la verdad que yo entiendo lo que dice el David porque es efectivo, o sea, no fueron 12 mil millones, fueron 17 mil millones de pesos, de dólares, 17 mil millones de dólares los que se propusieron como el fondo COVID, ¿cachai? Como esto es lo que nosotros tenemos para combatir al bicho. Pero también entendíamos de que esto no era plata fresca. Sí hubo plata fresca en rigor para entregarle a los bancos un par de 4 mil millones de dólares para que tuvieran liquidez, para que tuvieran la posibilidad de entregar lo que eran créditos, cosas que no se están entregando a todo esto. Los créditos COVID no se están entregando a las pymes y eso es plata que hoy día está quedando ahí media dando vueltas. Pero lo que sí es efectivo es que hoy por hoy sí va a costar, yo creo que a nivel estructural, institucional, el sacar la cantidad de plata de donde se tenga que sacar para entregárselo a una empresa como LAN, como la TAM, porque es efectivo, porque esto va a ser el primer ladrillo de una seguidilla de hechos y de una seguidilla de empresas que también van a estar pidiendo apoyo estatal. Yo no sé si la billetera fiscal resista a la TAM para después resistir a otro tipo de empresas, incluso empresas que tengan ribete a nivel nacional, quizás empresas de la industria agropecuaria, que puedan efectivamente al tener la posibilidad de vender su stock. Entonces, va a ser una cadena de solicitudes al Estado. Dejando de lado ese tema, que es un tema complejo, que tienen que decidirlo los expertos y que claramente es una decisión difícil, yo digo, si hay posibilidad de entregar fondos a una empresa privada, o sea, es efectivo, o sea, los países del primer mundo lo están haciendo. Te estoy entregando esta cantidad de millones de dólares, bueno, yo quiero ser accionista del 15% de la empresa, quiero ser accionista del 10%. La No están pregunta es pidiendo si la se va a hacer como Alemania, que va a participar de la propiedad Lufthansa o no. Sí, yo creo que va Claro, a hacer se eso. supone que sí, que se supone que Alemania está definiendo el participar, y creo que es con un 20%, por lo que tengo entendido. Más o menos. Que no es un porcentaje así complicado, o sea, no es 50+1, no te estoy pidiendo de que todos los accionistas mayoritarios me rindan pleitesía cuando yo entre a la empresa, ¿no? Estoy hablando de que tenés un cierto control y que hay un control dentro del área de las acciones para poder tomar ciertas definiciones que, ojo, efectivamente, son definiciones que claramente hoy día el papi o la mami Estado tendría hoy, si estuvieran ahí tomando las definiciones, claramente hoy día tendrían un poco más de seguridades y certezas a nivel económico a esas empresas. Pero como el Estado no está en ninguna de las empresas privadas, por lo menos en Chile, la cosa se pone color de hormiga, po, y hay toda esta necesidad, estos miedos que van levantándose mientras pasa el tiempo, y que de repente la empieza a quiebra y que hay gente que queda sin empleo, porque claro, porque el Estado, como un buen Estado a la chilena, se informa una semana después de lo que está pasando en la empresa. Cosa que hoy día yo creo que lo entendimos todos, no debería pasar menos en épocas de crisis y pandemia. Es potente. Yo creo que lo que el gobierno va a hacer trampa. Aquí pasemos Radio Chile. El gobierno va a hacer Radio Universidad de Chile. El gobierno va a hacer trampa. Lo que seguramente lo que va a lo que va la fórmula que va a conseguir va a ser una especie como de fórmula intermedia donde no participa claro. no participa de la propiedad de la TAM, pero sí tal vez, no sé, de los réditos accionarios o de las utilidades de las utilidades en que le prestó la ayuda en el año determinado, en el periodo determinado. Probablemente Claro, en rigor no quiero poder, quiero plata. Claro, una cuestión. En el la fondo, plata que... Bione habló de una solución, una solución que tiene ciertos elementos técnicos que no me quedaron tan profundamente claros, pero más o menos esa es la fórmula, de generar un préstamo a la TAM que pudiera reportarle
al Estado ciertas utilidades por medio de algún tipo de mecanismo, por algún tipo de instrumento que le otorgue cierto porcentaje de utilidades de la empresa. Me tinca que la solución va a ir por ese lado, no va a ser seguramente Sí, van a hacer, no va a ser una solución tan evidente como les prestamos las plata con interés cero o participamos de la propiedad. Ahora, esto es interesante porque también, en el fondo, ante esta especie de aparición en Chile, que son pocos, es cierto, pero aparición al fin y al cabo, de estas ideas medias libertarias que han estado sobre todo circulando por Twitter, se ve mucho adherente, digamos, de José Antonio Kast, sobre todo, porque en el fondo Antonio Kast es muy, al menos en lo económico, es muy libertario. Pero en el fondo recuerda, y le recuerda a todos, incluso a la derecha, la importancia del rol del Estado. Que en última instancia, empresas muy grandes, pero resulta que aparece un virus 2 o 3 meses y tiene que ser el Estado que la salve, porque no tienen capacidad algunas empresas de resistir, y eso es lo que vamos a ver los próximos meses, digamos, también. LATAM probablemente es la primera, pero probablemente muchas, como decía Felipe antes, van a tener que ir a tocar esa puerta, y le recuerda a todo el mundo la importancia que es tener un Estado fuerte, un Estado, lamentablemente Chile tiene un Estado, pese a que tiene un gasto público no menor, es cierto, pero tiene un Estado bien poco robusto en muchas cosas, con muchas limitaciones en sus atribuciones, bien complicado de trabajar. Entonces, pese a eso, les recuerda lo importante que es y yo creo que también esa ha sido la lección de esta pandemia, digamos, que nos recuerda lo importante que es el Estado para los momentos difíciles, porque finalmente siempre, y no es acá, digamos, siempre que cuando vino la crisis en Estados Unidos, la crisis posterior a la Primera Guerra Mundial, la crisis económica también se pudo salir de esa crisis gracias en los años 30, gracias a la labor del Estado. La máquina del Estado es una máquina que cuando está bien funcionando, está bien aceitada, cuando está bien aceitada, espérense que me está sonando ahí. Ya, y si cuando está bien aceitada puede ser muy útil en este tipo de momentos, y por el contrario, aquellos estados que están débiles, en los momentos de necesidad, pucha, que se nota que están débiles. Se notó mucho en esta crisis, que los estados que están, que en el fondo los estados, los gobiernos de corte más liberal estuvieron más en problemas que salir con cierto juego de la crisis del COVID. Eso se notó bastante. Exacto. Bueno, ya debemos llegar como ya, yo creo un poco más de una hora, así que no sé si les parece como ir cerrando. Sí, ir cerrando. Bonito primer capítulo de la Fox. La Mansa Fox. La Mansa Fox. Ojalá dure más de un capítulo. Y yo creo que la entretención del capítulo va a ir mejorando con el tiempo, la dinámica. Yo creo que hoy siempre a veces escucho podcasts que digo son tan fome y tal vez te salió igual de fome, pues entonces... Puede ser, es una probabilidad. Pero nosotros nos entretuvimos, que también fue muy importante. ¿Ah? Nosotros nos entretuvimos, así que eso estuvo muy bien. Sí, eso es lo importante. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, eso es lo más importante. Lo que voy a hacer, yo me voy a rajar, los voy a invitar a la radio. Para que hagamos la Mansa Fox así, una media horita o un 45 minutos hablando del podcast para que la gente lo empiece a seguir y nos tiramos un par de conversaciones más. Claro, porque Felipe también hay podcast también. Claro. Oye, yo ya he pensado hacer como, porque todos los podcasts bacanes, así como Comando Jungle, cierran como con una cuestión. Yo quería como proponer así como poner una pole position de presidenciales, que nos tiremos 3 presidenciales cada uno, a la rápida. Ya. Yo digo, parte tú. Yo parto. Lavín, Jadwe y Lavín, Jadwe, y no quiero decir otro porque sé que lo va a decir David. Lavín, Jadwe, y te va a tirar ¿quién más? Y Codina. Ya, perfecto. Yo creo que un alcalde, es muy posible que un alcalde sea el próximo presidente de Chile. Eso, a ver, David. Mis nombres van a ser... la pole position. La pole position, Julio César Rodríguez, Benito Aranda y James Hamilton. Interesante. James Hamilton. Oye, ¿se puede repetir, Felipe? ¿Se puede repetir? Sí, no, yo me voy a ir a lo clásico. Yo creo que en los 3 hacer Lavín,
Lavín, Jadwe, y yo estoy seguro de que algo están tramando con Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz, sí, yo también creo. Pero eso es como de la vieja política, Heraldo Muñoz, siento yo. Sí, No, el tema es que en Chile la vieja política gobierna. Heraldo podría llegar a ganarle a las dos peores candidaturas de la Concertación que han sido Frey y Guiller. Podría llevar el fracaso a un nuevo nivel, así como un 15%. Oye, quiero hacer una corrección. No quiero decir la vieja política porque va a parecer como el buenismo del Frente Amplio, la vieja, la nueva política. La política de siempre. En fondo, esos hueones que están gobernando y ya están absolutamente legitimados. ¿Sí? Los que pueden venir pueden ser igual de maquineros, pero que la gente los quiera más. Po. Julio César Rodríguez puede ser súper maquinero. Pero se imaginan Heraldo Muñoz candidato y saca un 15%. Es una fomeada, un poco sexy Heraldo Muñoz. Ojo. No, ahí... Mira, yo quiero tirar dos nombres más como de forma así como al comodín, pero yo sí creo que efectivamente el Frente Amplio se podría engolosinar con Isquia, como se engolosinó con Beatriz Sánchez. Yo estoy seguro de que el Frente Amplio puede, incluso como se sabe de que Crispi y los pantalones largos tienen cercanía con el Colmed, ahí podría haber un diseño que se podría estar armando dentro del Frente Amplio. Ahora, ¿sabes? El Frente Amplio perdió Felipe valor en la Cuadrado bolsa. ¿Es cercano a Isca Siches? Cristóbal Cuadrado, sí. Ah, es cercano. Sí, pues súper cercano, se trabajan juntos en el comercio. Y por otro lado, yo aunque me pegaron cuando dije eso, unas amigas que son panzer en política, pero quizás a alguien se le ocurra, no sé, levantar a la Mónica González en su momento, así como para hacer la cosita más colorida. Pero son no sé, son colores que se le ponen arriba de la torta. Los protagonistas de la elección pasada, pero yo... Sí, pues. Yo lo dudo. Pero bueno, eso era. Ya, ok. Les quiero agradecer que se hayan sumado. Ojalá esto se pueda como repetir en el tiempo. Sí, no necesariamente va a ser el miércoles, sino que la idea es hacer uno por semana, pero que en el fondo los tres nos pueda acomodar y poder hacerlo con algo de despliegue. Yo creo que esta vez por ser la primera vez, tal vez nos alargamos un poco más, pero la idea es hacer también algo más comprimido para que no estén escuchando una hora. Buena. Eso. Saludos. Que estén súper bien. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao.